Sermón del Santo Cura de Ars sobre la limosna. Haced limosna y serán borrados vuestros pecados. Lucas capítulo 11, verso 41. ¿Qué cosa podríamos imaginarnos más consoladora para un cristiano que tuvo la desdicha y la desgracia de pecar, que el hallar un medio tan fácil de satisfacer a la justicia de Dios por sus pecados? Jesucristo, nuestro divino Salvador, solo piensa en nuestra felicidad y no ha despreciado ningún medio para dárnosla. Por la limosna podemos fácilmente rescatarnos de la esclavitud de los pecados y atraer sobre nosotros y sobre todas nuestras cosas las más abundantes bendiciones del cielo. Mejor dicho, por la limosna podemos librarnos de caer en las penas eternas. Cuán bueno es Dios, que con tan poco nos da una gran bendición. De haberlo querido Dios, todos seríamos iguales. No fue así, pues previó que por nuestra soberbia no habríamos resistido a someternos unos a otros. Por esto puso en el mundo ricos y pobres, para que en unos y otros nos ayudáramos a salvar nuestras almas. Los pobres se salvarán sufriendo con paciencia su pobreza y pidiendo con resignación el auxilio de los ricos. Los ricos, por su parte, hallarán modo de satisfacerse por sus pecados, teniendo compasión de los pobres y aliviándolos en lo posible. Ya ven, pues, cómo de esta manera todos nos podemos salvar. Sí es un deber de los pobres sufrir pacientemente la indigencia e implorar con humildad el socorro de los ricos. Es también un deber indispensable de los ricos dar limosna a los pobres, sus hermanos en medio de sus posibilidades, ya que de tal cumplimiento depende su salvación. Pero será muy poco aborrecible a los ojos de Dios aquel que sufriendo ve a su hermano y no hace nada por él. Para animarnos a dar limosna siempre que vuestras posibilidades lo permitan y a darla con pura intención, solamente por Dios y para nuestra salvación de las almas. 1. ¿Cuán poderosa sea la limosna ante Dios para alcanzar cuanto deseamos? ¿Cómo la limosna libra a los que la hacen del temor del juicio final? Cuán ingratos somos al mostrarnos ásperos con los pobres, ya que al despreciarlos es al mismo Jesucristo a quien despreciamos. Bajo cualquier aspecto que consideremos la limosna, hallaremos ser de ella un valor tan grande que resulta imposible hacernos comprender todo su mérito. Solamente el día del juicio final llegaremos a conocer todo el valor de la limosna. Si queremos saber la razón de esto, aquí la tenéis. Podéis decir que la limosna sobrepuja a todas las demás buenas acciones, porque una persona caritativa posee ordinariamente todas las demás virtudes. Leemos en la Sagrada Escritura que el Señor dijo al profeta Isaías: «Vete a decir a mi pueblo que me han irritado tanto sus crímenes que no estoy dispuesto a soportarlos por más tiempo. Voy a castigarlos, perdiéndolos para siempre jamás». Presentándose el profeta en medio de aquel pueblo reunido en asamblea y les dijo: «Escucha, pueblo ingrato y rebelde, he aquí lo que dice el Señor tu Dios. Tus crímenes han sido excitados de tal manera que mi furor contra tus hijos, que mis manos están llenas de rayos para aplastarlos y perderlos para siempre. Ya veis, les dice Isaías, que os halláis sin saber a dónde recurrir. En vano elevaréis al Señor vuestras oraciones, pues Él se tapará los oídos para no escucharlas. En vano lloraréis, en vano ayunaréis, en vano cubriréis de ceniza vuestras cabezas, pues Él no volverá a vosotros sus ojos. Si os mira, será en tal caso para destruirlos. Sin embargo, en medio de tantos males como os afligen, oíd de mis labios un consejo. Seguidlo, será de gran eficacia para ablandar el corazón del Señor, de tal suerte que podréis en alguna manera forzarle a ser misericordioso para con vosotros. Ved lo que debéis hacer. Dad una parte de vuestros bienes a vuestros hermanos indigentes. Dad el pan
al que tiene hambre, vestido al que está desnudo, y veréis cómo súbitamente va a cambiarse la sentencia contra ustedes pronunciada. En efecto, en cuanto hubieran comenzado a poner en práctica lo que el profeta les aconseja, el Señor llamó a Isaías y les dijo: Ve a decirle a los de mi pueblo que me han vencido, que la caridad ejercida en sus hermanos ha sido más potente que mi cólera. Diles que los perdono y que les prometo mi amistad. Oh hermosa virtud de la caridad, ¿eres hasta poderosa para doblegar la justicia de Dios? Mas ay, cuán desconocida eres de la mayor parte de los cristianos de nuestros días. ¿Y a qué se debe eso? Proviene de que estamos demasiado aferrados a la tierra, solamente pensamos en las cosas de la tierra, como si solo viviésemos para este mundo y hubiésemos perdido de vista, y no las apreciamos en lo que valen los bienes del cielo. Vemos también que los santos la estimaron hasta tal punto la caridad para con los demás, que tuvieron por imposible salvarse sin ella. En primer término, os diré que Jesucristo, que en todo quiso servirse de modelo, si abandonó la diestra de su Padre para bajar a la tierra, si nació en la más humilde pobreza, y si vivió en medio del sufrimiento y murió en la colina del dolor, fue porque a ello llevó la caridad para con nosotros. Viéndonos totalmente perdidos, su caridad lo condujo a realizar todo cuanto realizó, a fin de salvarnos del abismo de males eternos en que nos precipitaban nuestros pecados. Durante el tiempo que moró en la tierra, vemos que nos precipita el pecado. Durante el tiempo que moró en la tierra, vemos su corazón tan abrazado de caridad que, al hallarse en presencia de enfermos, muertos, débiles o necesitados, no podía pasar sin olvidarlos y socorrerlos. Y aún iba más lejos. Movido por su inclinación hacia los desgraciados, llegaba hasta el punto de realizar en su provecho grandes milagros. Un día, al ver que le seguían para oír sus predicaciones, estaban sin alimento, con 5 panes y algunos peces, alimentó hasta saciarlos a 4,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Otro día alimentó 5,000, no se detuvo aún aquí, para mostrarles cuánto se interesa por sus necesidades, dirigiéndose a sus apóstoles, diciendo con el mayor afecto y ternura: tengan compasión de ese pueblo que tantas muestras de adhesión me manifiesta. No puedo resistir más. Voy a obrar un milagro para socorrerlos. Temo que si los despido sin darles de comer, van a morir de hambre. Haced que se sienten, distribuid estas pocas provisiones, mi poder suplirá a sus insuficiencias. Mateo 15, 32, 38. Quedó tan contento Juan poderlos aliviar que llegó a olvidarse de sí mismo. Oh virtud de la caridad, cuán bella eres, cuán abundantes y preciosas son las gracias que traes aparejadas. Hasta vemos cómo los santos del Antiguo Testamento parecían proveer ya cuanto apreciada sería del Hijo de Dios esta virtud, y así podemos observar cómo muchos de ellos ponen su dicho y empleando todo el tiempo de su vida en ejercer tan hermoso y amable virtud de la caridad. Leemos en las Sagradas Escrituras que Tobías, santo varón que había sido desterrado por causa de la esclavitud, ponía él como de su gozo en practicar la caridad con los desgraciados. Por la mañana y por la noche distribuía entre sus hermanos pobres todo cuanto tenía, sin reservarse nada para sí. Unas veces se le veía junto a los enfermos, exhortándolos a padecer y a confortarse con la voluntad de Dios, y mostrándose cuán grande iba a ser su recompensa en el cielo. Otras veces veíase desprendiéndose de sus propios bienes, de sus vestidos, para darlos a los pobres, sus hermanos. Cierto día se le dijo que había fallecido un pobre, sin que nadie se preocupara por él. Prestóse a darle sepultura. Estaba comiendo y se levantó al momento. Cargólo sobre sus hombros y se lo llevó al lugar donde tenía que ser sepultado.
Cuando creyó, llegado el fin de su vida, llamó a su hijo junto al lecho de muerte y le dijo: Hijo mío, creo que dentro de poco el Señor va a llevarme de este mundo. Antes de morir tengo que recomendarte una cosa de gran importancia. Prométeme, hijo mío, que la observancia de dar limosna todos los días de tu vida no la descuides jamás. No separes tu vista de los pobres. Haz limosna según la medida de tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco. Pero pon siempre el corazón en tus dádivas y dalas a las demás con alegría. Con ello acumularás grandes tesoros para el día del Señor. No olvides jamás que la limosna borra nuestros pecados y preserva en caer en otros muchos más. El Señor ha prometido que un alma caritativa no caerá en las tinieblas del infierno, donde ya no hay lugar a la misericordia. No, hijo mío, no desprecies jamás a los pobres, ni tengas tratos con los que los menosprecian, pues el Señor te perderá. La casa, le dijo, del que da limosna, pone sus cimientos sobre la dura piedra que no se derrumbará jamás, mientras que la del que se resiste a dar limosna será una casa que caerá por la debilidad de sus cimientos. Con lo cual nos quiere manifestar que una casa caritativa jamás será pobre, y por el contrario que aquellos que son duros con los indigentes, con los pobres, perecerán junto con sus bienes. El profeta Daniel nos dice: si queremos inducir al Señor a olvidar nuestros pecados, hagamos limosna. Enseguida el Señor los borrará de su memoria. Habiendo el rey Nabucodonosor tenido un sueño que le aterrorizó, llamó ante su presencia al profeta Daniel y le suplicó le interpretase aquel sueño. Díjole el profeta: Príncipe, vas a ser echado de la compañía de los hombres, comeréis hierbas como una bestia, el rocío del cielo mojará vuestro cuerpo y permaneceréis 7 años en tal estado, a fin de que reconozcáis que todos los reinos pertenecen a Dios, que los entrega y los quita a quien les place. Príncipe, le dijo el profeta, he aquí el consejo que te voy a dar. Satisface por vuestros pecados por medio de la limosna, y te librarás de vuestras iniquidades mediante las buenas obras que realicéis en favor de los desgraciados. Es cierto, el Señor dejóse conmover de tal manera por las limosnas y por todas las buenas obras que hizo el rey en favor de los pobres, que le devolvió el reino y le perdonó sus pecados. Véase Daniel capítulo 4. Vemos también que en los primeros tiempos del cristianismo parecía que los fieles solamente se complacían en poseer bienes para tener el gusto de entregarlos a Jesucristo en la persona de los pobres. Leemos en los Hechos de los Apóstoles que su caridad era muy grande, que nada querían poseer en particular. Muchos vendían sus bienes para dar el dinero a los indigentes. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, 44 a 45. Nos dice San Justino: mientras no tuvimos la dicha de conocer a Jesucristo, siempre estábamos con el temor de que el pan nos faltase. Mas desde que tenemos la suerte de conocerlo, ya no amamos las riquezas. Si nos reservamos algunas, es para ser participantes de ellas a los que no tienen nada. Y ahora que solo buscamos a Dios, viviremos mucho más contentos. Escuchad lo que el mismo Jesucristo nos dice en el Evangelio: si dais limosnas, yo bendeciré vuestros bienes de un modo especial. Nos dice: dad y se os dará. Si dais en abundancia, se os dará también en abundancia. Lucas 6:38. El Espíritu Santo nos dice por boca del sabio: ¿queréis haceros ricos? Dad limosna, ya que el seno del indigente es un campo tan fértil que rinde 100 por 1. Proverbios 29:15. San Juan, conocido con el sobrenombre del limosnero, por razón de la gran caridad que por los pobres sintió, nos dice que cuanto más daba, más recibía. Un día refiere él encontrándose a un pobre sin vestido: y le entregué el que yo llevaba. Enseguida una persona facilitó medios con que proporcionarle muchos más. El Espíritu Santo nos dice que quien desprecia al pobre será desgraciado todos los días de su vida. Proverbios 17:5.
El santo rey David nos dice: hijo mío, no permitas que tu hermano muera en la miseria. Si tienes algo para darle, ya que el Señor promete abundante bendición al que alivia al pobre, y Él mismo atenderá a su conservación. Salmo 40. Y añade después que aquellos que sean misericordiosos para con los demás, el Señor los librará de tener desgracias de muerte. Salmo 111, verso 7. Vemos de ello un ejemplo elocuente en la persona de la viuda de Sarepta. El Señor le envió al profeta Elías para que le socorriese en su pobreza, mientras dejó que todas las viudas de Israel padeciesen los riesgos del hambre. ¿Queréis saber la razón de ello? Es porque dice el Señor a su profeta: ella había sido caritativa todos los días de su vida, y el profeta dijo a la viuda: tu caridad te mereció una muy especial protección de Dios. Los ricos con todo su dinero perecerán de hambre, mas ya que fuiste tan caritativa para con los pobres, seráis aliviada. Pues tus provisiones no disminuirán hasta que termine el hambre en general. Capítulo 3 de Reyes, verso 17. Hemos dicho en segundo lugar que aquellos que han practicado la limosna no temerán el juicio final. Es muy cierto que aquellos momentos serán terribles. El profeta Joel los llama el día de la venganza del Señor, día sin misericordia, día de espanto y desesperación para el pecador. Joel capítulo 2, verso 2. Mas nos dice este santo: ¿queréis que aquel día deje de ser para ustedes de desesperación y se convierta en día de consuelo? Den limosna y podrán estar tranquilos. Otro santo nos dice: si no queréis temer el juicio, haced limosnas y seréis bien recibidos por parte de vuestro juez. Después de esto, ¿no podréis decir que nuestra salvación depende de la limosna? En efecto, Jesucristo, al anunciar el juicio a que nos habrá de sentenciar, habla únicamente de la limosna. ¿Y de qué dirá a los buenos? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba encarcelado y me visitasteis. Venid a poseer el reino de mi Padre que os está preparado desde el principio del mundo. En cambio dirá a los pecadores: apartaos de mí, malditos. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo, encarcelado y no me visitasteis. ¿Y en qué ocasión le dirán los pecadores: dejamos de practicar para contigo todo lo que decís? ¿Cuántas veces dejasteis de hacerlo con los más pequeños? Conmigo lo hicisteis. Mateo capítulo 25. Ya veis pues cómo todo el juicio versa sobre la limosna. ¿Os admira esto tal vez? Pues no es ello difícil de entender. Esto proviene de quien está adornado del verdadero espíritu de caridad, solo busca a Dios y no quiere otra cosa que agradarle, posee todas las demás virtudes en un alto grado de perfección, según vamos a ver ahora. No cabe duda que la muerte causa espanto a los pecadores y hasta a los más justos, a causa de la terrible cuenta que habremos de dar a Dios, quien en aquel momento no dará lugar a la misericordia. Este pensamiento hacía temblar a San Hilarión, el cual por espacio de más de 70 años estuvo llorando sus pecados, y a San Arsenio, que había abandonado la corte del emperador para dejar consumir su vida entre dos peñas, y ahí llorar sus pecados hasta el fin de sus días. Cuando pensaba en el juicio, temblaba todo su cuerpo achacoso. El santo rey David, al pensar en sus pecados, exclamó: «Ah, Señor, no os acordéis más de mis pecados». Y nos dice además: «Repartid limosnas con vuestras riquezas, y no temeréis aquel momento tan espantoso para el pecador». Escuchad al mismo Jesucristo cuando nos dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Mateo 5:7. Y en otra parte habla así: «De la misma manera que tratéis a vuestro hermano pobre, seréis tratado». Mateo 7:2. Es decir, que si habéis tenido compasión de vuestro hermano pobre, Dios tendrá compasión de ustedes.
Leemos en los Hechos de los Apóstoles que en Jope había una viuda muy buena que acababa de morir. Los pobres corrieron en busca de San Pedro para rogarle la resucitara. Unos le presentaban los vestidos que les había hecho aquella buena mujer. Otros le mostraban otras dádivas. Hechos capítulo 9. A San Pedro se le escaparon las lágrimas. El Señor es demasiado bueno, les dijo, para dejar de concederlos lo que le pedís. El Señor es demasiado bueno, les dijo, para dejar de concederlos lo que le piden. Entonces, acercándose a la muerta, le dijo: levántate, tus limosnas te alcanzarán la vida por segunda vez. Ella se levantó y San Pedro la devolvió a sus pobres. Y no serán solamente los pobres los que rogarán por vosotros, sino las limosnas, las cuales vendrán a ser como otros tantos protectores cerca del Señor, que implorarán benevolencia en vuestro favor. Leemos en el Evangelio que el reino de los cielos es semejante a un rey que llamó a sus servidores para que rindiesen cuentas de lo que debían. Presentóse uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el rey mandó encarcelarle junto con toda su familia hasta que hubiese pagado cuanto debía. Mas el siervo, arrojándose a los pies de su señor, y le suplicó por favor que le concediera algún tiempo de espera, que le pagaría tan pronto como le fuese posible. El Señor, movido a compasión, le perdonó todo cuanto él le debía. El mismo siervo, al salir de la presencia de su señor, encontróse con un compañero suyo que le debía poco dinero, y abalanzándose sobre él, le sujetó por la garganta y le dijo: devuélveme lo que me debes. El otro le suplicó que le concediese algún tiempo para pagarle. Él no accedió, sino que hizo meterle en la cárcel hasta que hubiésele pagado. Irritado el Señor por una tal conducta, le dijo: servidor malvado, ¿por qué no tuviste compasión de tu hermano como yo tuve de ti? Mateo 18. Ved cómo tratará Jesucristo en el día del juicio a los que se habían manifestado bondadosos y misericordiosos para con sus hermanos los pobres, representados por la persona del deudor. Ellos serán objeto de la misericordia del mismo Jesucristo. Mas a los que habrán sido duros y crueles para con los pobres, les acontecerá como hace a ese desgraciado, a quien el Señor, que es Jesucristo, mandó fuese atado de pies y manos y arrojado después a las tinieblas exteriores, donde solo hay llanto y rechinar de dientes. Ya veis cómo es imposible que se condene una persona verdaderamente caritativa. En tercer lugar, la razón que debe inducirnos a dar limosnas de todo corazón y con alegría es el pensar que las damos al mismo Jesucristo. Leemos en la vida de Santa Catalina de Siena que al encontrarse una vez con un pobre le dio una cruz. En otra ocasión dio su ropa a una pobre mujer. Algunos días después apareciósele Jesucristo y le manifestó haber recibido aquella cruz y aquella ropa que ella había puesto en manos de sus pobres y que le habían complacido tanto que esperaba el día del juicio para mostrar a aquellos presentes a todo el universo. San Juan Crisóstomo nos dice: hijo mío, da un mendrugo de pan a tu hermano pobre y recibiráis el paraíso. Da un poco y recibirás mucho. Da a los pobres perecederos y recibirás los bienes eternos. Por los presentes que hiciereis a Jesucristo en la persona de los pobres recibiráis una recompensa eterna. De un poco de tierra recibiréis el cielo. San Ambrosio nos dice que la limosna es casi un segundo bautismo y un sacrificio propiciatorio que aplaca la cólera de Dios y nos ayuda a hallar la gracia delante de Él. Es tan cierto esto que cuando damos algo, es al mismo Dios a quien se lo damos. Leemos en la vida de San Juan de Dios que un día se encontró con un pobre totalmente cubierto de llagas y se hizo cargarlo sobre él para conducirlo al hospital que el santo había fundado para albergar a los pobres. Y una vez llegado allí, al lavarle los pies para colocarle después en su lecho, vio que los pies del pobre estaban agujerados. Admiróse el santo, y alzando los ojos reconoció al mismo Jesucristo que se había transformado en la figura de un pobre para motivar su compasión. Entonces el Señor le dijo: Juan,
estoy muy contento al ver el cuidado que te tomas por los míos y por los pobres. En otra ocasión, halló a un niño muy miserable, cargósele sobre sus hombros y al pasar cerca de una fuente suplicó el niño que le bajase, pues estaba sediento y quería beber agua. Vio también que era el mismo Jesucristo, el cual le dijo: Juan, lo que haces con mis pobres es cual si a mí me lo hicieses. Son tan agradables a Dios los servicios prestados a los pobres y enfermos, que muchas veces se vio bajar a los ángeles del cielo para ayudar a San Juan a servir a sus enfermos en sus propias manos, los cuales desaparecieron después. Leemos en la vida de San Francisco Javier que, yendo a predicar en un país de gentiles, halló en su camino a un pobre totalmente cubierto de lepra y le dio limosna. Cuando hubo andado algunos pasos, arrepintióse de no haberle dado un abrazo para manifestarle cuán de veras sentía sus penas. Volvióse para mirarle y no vio a nadie. Era un ángel que había tomado la forma de pobre. Decidme, ¿qué pesar espera el día del juicio a aquellos que habrán abandonado y despreciado a los pobres, cuando Jesucristo les muestre cómo es a Él el mismo a quien se le hizo esta injuria? Mas también, ¿cuál será la alegría de aquellos que verán que todo el bien que hicieron a los pobres es al mismo Jesucristo a quien lo hicieron? Si les dijera Jesucristo: era a mí a quien fuisteis a visitar en la persona de ese pobre, era a mí a quien prestasteis tal servicio, aquella limosna que repartisteis en la puerta de vuestra casa, era a mí a quien la disteis. ¿No nos autoriza esto para confirmar que nuestra salvación está íntimamente ligada a nuestra limosna? ¿Ves lo que sucedió a San Martín? Yendo de camino encontró a un pobre en extremo miserable, cuya situación le conmovió tanto que, no teniendo con qué socorrer, le cortó la mitad de su capa y se la entregó. A la noche siguiente apareciósele Jesús cubierto con aquella media capa de que se había desprendido, rodeado de una gran corte de ángeles, y le dijo: Martín, que es todavía catecúmeno, me ha dado la mitad de su capa, aunque San Martín se la había dado a un pobre viandante. No hallaremos ningún linaje de acciones en atención a los cuales haga Dios tantos milagros como a favor de las limosnas. Refiérese que en cierta ocasión un caballero halló a un pobre miserable y conmovióse tanto ante su miseria que llegó a derramar lágrimas. No tuvo necesidad de otras excitaciones para despojarse de su ropa exterior y dársela al pobre. Algunos días después supo que aquel pobre había vendido aquel vestido, del cual tuvo pena el caballero. Estando en oración decía Jesús: Dios mío, veo muy bien que no era merecedor de ese pobre de llevarse mi vestido. Nuestro Señor apareciósele entonces sosteniendo aquel vestido en sus manos y le dijo: ¿reconoced esta vestidura? El caballero exclamó: ¡Ah, Dios mío! Es la misma que di al pobre. Ya ves pues, cómo no se ha perdido y cómo realmente me complaciste al entregármela en la persona del indigente. Nos cuenta San Ambrosio que mientras daba limosna a varios pobres, se encontró un día con un ángel mezclado entre ellos, el cual recibió la limosna sonriendo y desapareció. De una persona caritativa, por miserable que ella sea, podemos afirmar que se pueden concebir grandes esperanzas de que se salvará. Leemos en los Hechos de los Apóstoles que después de la resurrección, Jesucristo se le apareció a San Pedro y le dijo: Vete al encuentro del centurión Cornelio, pues sus limosnas han llegado hasta mí, ellas le merecieron su salvación. Fuese San Pedro a ver a Cornelio, el cual halló en oración, y le dijo: Tus limosnas han sido tan agradables a Dios, que Él me envía para anunciarte el reino de los cielos y para bautizarte. Hechos capítulo 10. Ya veis cómo las limosnas del centurión fueron causa de que él y toda su familia fueren bautizados. Ved un ejemplo más, que os mostrará cuánto poder tiene la limosna para detener la justicia de Dios. Refiérese en una historia que el emperador Zenón tenía gran satisfacción en socorrer a los pobres, mas también era muy sensual y libertino, hasta el punto de haber raptado a la hija de una dama honesta y virtuosa y abusando de ella con gran escándalo del pueblo. Aquella pobre madre, desconsolada casi hasta la desesperación
Iba con frecuencia al templo de Nuestra Señora a llorar los ultrajes que contra su hija se cometían. Virgen Santísima, le decía ella, ¿no sois por ventura el refugio de los miserables, el asilo de los afligidos y la protectora de los débiles? ¿Cómo permitís, pues, esa opresión tan injusta, ese deshonor que cae sobre mi familia? La Virgen Santísima se le apareció y le dijo: has de saber, hija mía, que desde hace mucho tiempo mi hijo habría tomado venganza de la injuria que se os hace, mas ese emperador tiene una mano que sujeta a la de mi hijo y detiene el curso de su justicia. Las limosnas que en gran abundancia reparte le han preservado hasta el presente de recibir el merecido castigo. ¿Ya veis cuánto poderosa es la limosna para impedir que el Señor nos castigue a pesar de hacernos repetidamente merecedores de ello? San Juan el Limosnero, patriarca de Alejandría, nos refiere un ejemplo muy notable que le aconteció al mismo. Dice el santo que un día vio a un grupo de hombres sentados tomando el sol para mitigar los rigores del invierno. Se ocupaban en referirse mutuamente las cosas cuyos moradores daban limosna y aquellas donde se les daba de mala gana, o donde no recibían nunca nada. Hubieron de hablar de la casa de un mal rico, que nunca les había dado la más insignificante limosna. Hablaban muy mal de él, cuando se levantó uno de entre ellos y les dijo que si querían apostar algo, él iría a pedir limosna con la seguridad de que algo recibiría. Los demás le dijeron que no tenían inconveniente en apostar, mas que estuviese enteramente seguro de que nada iba a recibir, antes bien sería rechazado. No habiendo dado nunca nada, no quería empezar entonces a desprenderse de algo. Mientras le aguardaban juntos, fuese aquel a encontrar al rico y con gran humildad le pidió quisiese darle algo en nombre de Jesucristo. El rico se enfureció en gran manera y no halló a mano ninguna piedra para echársela encima, y viendo a su criado que venía de casa del panadero a hacer una provisión de pan para sus perros, tomó un pan con gran furia y se lo arrojó sobre la cabeza. El pobre, con el ánimo de ganar la apuesta hecha con sus compañeros, corrió con presteza a recogerlo y se lo llevó a sus compañeros como prueba de aquel rico que le había dado una buena limosna. San Juan el Limosnero, página 119. La historia llama a este rico San Pedro el Publicano. 2 días después, aquel rico cayó enfermo y estando ya a punto de morir, parecióle ver en sueños que estaba ante el tribunal de Dios para ser juzgado. Le pareció ver como alguien presentaba una balanza donde pesaban el bien y el mal. Vio que a una parte estaba Dios y al otro lado el demonio que cuidaba de presentar todos los pecados que en vida había cometido, los cuales eran en gran número. El ángel de la guarda no tenía nada para poner en su platillo de la balanza. No acertaba a ver ninguna buena acción que pudiera servir de contrapeso. Dios le preguntó qué es lo que tenía que poner en el lado que le correspondía. El ángel bueno, muy triste por no tener nada, le dijo llorando: «Ay, Señor, no hay nada». Mas Jesucristo le dijo: «¿Y aquel pan que arrojó a la cabeza de aquel pobre? Ponlo en la balanza, y él aligerará el peso de sus pecados». En efecto, colocó el ángel aquel pan en la balanza y ella se cayó de aquel lado. Entonces el ángel miró al rico y le dijo: «Miserable, a no ser por este pan ibas a ser echado al infierno. Ve a practicar cuanta penitencia te sean posible y da a los pobres cuanto posees, sin lo cual habrás de ser condenado». Al despertarse, se fue al encuentro de San Juan el Limosnero. Contóle aquella visión y toda su vida llorando amargamente su ingratitud con Dios, de quien había recibido cuanto poseía, y su dureza con los pobres, y dijo: «Ah, Padre mío, si un solo pan dado de mala gana a un pobre me saca de las garras del demonio, cuán propicio puede hacerme a Dios dándole todos mis bienes a las personas pobres». Y llegó a tal extremo en sus resoluciones que al hallarse con un pobre, si no llevaba nada, quitábase el vestido, se lo daba al pobre.
Empleó el resto de su vida en llorar sus pecados, dando a los pobres cuanto poseía. ¿Qué decís de todo esto? ¿Verdad que nunca os habíais formado cabal concepto de la magnitud de la limosna? Mas aquel hombre aún llegó a más. Vais a verle cómo, al pasar por una calle, se encontró con un criado que en otro tiempo había estado a su servicio sin miedo al respecto humano ni a nada. Le dijo: amigo mío, tal vez no te retribuí bastante las molestias que te causé al estar a mi servicio. Hazme un favor, condúceme a la ciudad y allí me venderás como esclavo, a fin de que quedes indemnizado del perjuicio que te hubiera podido causar no dándote salario suficiente. El criado le vendió por 30 dineros. Rebosante de alegría por verse reducido al último grado de pobreza, servía a su señor con increíble gusto, lo cual causaba tanta envidia a los demás esclavos, que le despreciaban y le golpeaban a menudo. Nunca se le vio abrir la boca para quejarse. Habiendo observado el señor los tratos de que era objeto, su esclavo predilecto reprendió duramente a los demás para tratarle de tal suerte. Llamó después al rico convertido, cuyo nombre ignoraba aún, y le preguntó quién era y cuál fuese su condición. El rico le refirió cuánto le había acontecido, lo cual conmovido en gran manera al señor, quien era nada más y nada menos que el emperador, que se puso a derramar abundantes lágrimas. Cambió, se convirtió sin tardanza y empleó su vida repartiendo cuantas limosnas le era posible. Decidme ahora, ¿habéis penetrado la exactitud del mérito de la limosna y cuán provechosa sea ella para el que la hace? De la limosna y de la devoción a la Santísima Virgen os diré que es imposible que se pierda quien la practica de corazón. No os extrañemos, pues, de que esta virtud haya sido común a los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Sé muy bien que el hombre de corazón duro es avaro e insensible a las miserias del prójimo. Hallará mil excusas para no tener que dar limosna. Así algunos de vosotros me diréis: hay pobres que son buenos, pero hay otros que no valen nada. Unos gastan en las tabernas lo que se les da, otros lo disponen al juego o a la glotonería. Esto es muy cierto, muy pocos son los pobres que emplean bien los dones que reciben de manos de los ricos, lo cual demuestra que son muy pocos los pobres buenos. Unos murmuraban de su pobreza cuando no se les da tanto como ellos quisieran. Otros envidian a los ricos, hasta los maldicen, y les desean que Dios les haga perder sus riquezas a fin de que ellos puedan también probar la miseria. Convengamos en que todo esto está muy mal. Tales gentes son precisamente lo que se llama malos pobres. Pero a todo esto solo he de contestar con una palabra. Y es que a esos pobres a quienes recrimináis porque malgastan las limosnas, porque no se portan bien, porque sufren una pobreza buscada, no os piden la limosna en nombre propio, sino en el nombre de Jesucristo. Que sean buenos o malos, poco importa. Yo sé que es al mismo Jesucristo a quien entregáis vuestra limosna, según acaban de ver en lo que hemos dicho anteriormente. Es pues el mismo Jesucristo quien os recompensará. Pero me diréis: este es un mal hablado, un vengativo, un ingrato. Mas, amigo mío, esto no te afecta a ti. ¿Tienes con qué dar limosna en nombre de Jesucristo con la mirada de ayudar a Jesucristo, de satisfacer tus pecados? Deja a un lado todo lo demás. Tú tienes que entendértelas con Dios. Queda tranquilo, tus limosnas no se perderán, aunque vayan a parar en los malos pobres que tanto despreciáis. Además, amigo mío, aquel pobre que te escandalizó, que aún no hace 8 días sorprendiste abusando del vino o metido en cualquier otro desorden, ¿quién te dice que a estas horas no esté ya convertido o sea ya agradable a Dios? ¿Quieres saber, amigo mío, por qué hayas tantos pretextos para eximirte de las limosnas? Escucha lo que voy a decirte, que en ello habrás de reconocer la verdad, si no en estos momentos, a lo menos a la hora de tu muerte. Es que la avaricia ha echado raíz en tu corazón. Arranca esa maldita planta
y hallarás gusto en dar limosna. Quedarás contento al hacerla, cifrarás en ello tu alegría. Ah, dirás, nadie me da nada, nadie te da nada. Ah, amigo mío, ¿de quién procede todo cuanto tienes? ¿No viene de la mano de Dios que te lo dio con preferencia a tantos otros que son pobres y no tan pecadores como tú? Piensa pues en Dios, amigo mío. Si quieres dar algo, con creces dalo. De este modo, te cabrá la dicha de satisfacer por tus pecados, haciendo bien al prójimo. ¿Sabéis por qué nunca tenemos algo para dar a los pobres? ¿Y por qué nunca estamos satisfechos con lo que poseemos? No tenéis con qué hacer limosna, pero bien tenéis con qué comprar tierras. Siempre estás temiendo que la tierra os falte. Ah, amigo mío, deja llegar al día en que tengas 3 o 4 metros de tierra sobre tu cabeza. Entonces podrás quedarte satisfecho. ¿No es verdad, padre de familia, que no tienes con qué dar limosna, pero lo posees abundante para comprar fincas? Di mejor que poco te importa salvarte o condenarte con tal de satisfacer tu avaricia. Te gusta aumentar tus caudales, porque los ricos son honrados y respetados, mientras que a los pobres se les desprecia. ¿No es verdad, madre de familia, que no tienes nada para dar a los pobres? Pero es porque has de comprar objetos de vanidad para tus hijas, has de comprar pañuelos de encajes, han de llevar bien adornado el cuello y el pecho, has de arreglarles pendientes, cadenas, gargantillas. Ah, me dirás, aunque les hagas llevar todo esto, que es necesario, no pido nada a nadie. No puede usted enojarse por ello. Madre de familia, yo te digo ahora esto porque viene a tono, para que el día del juicio tengas bien presente que te advertí. No pides nada a nadie, es verdad, mas debo decirte que no resultas menos culpable, tan culpable como si, yendo de camino, hallas a un pobre y le quitas el poco dinero que llevaba. Ah, me dirás, si gasto este dinero para mis hijos, sé muy bien lo que cuesta. Mas yo te diré también, aunque no me hagas caso, que a los ojos de Dios eres culpable, y esto es suficiente para perderte. Me preguntarás, ¿por qué razón? Amigo mío, porque tus bienes no son más que un depósito que Dios ha puesto en tus manos, fuera de lo necesario para tu sustento y el de tu familia. Lo demás es de los pobres. ¿Cuántos hay que tienen atesorado gran cantidad de dinero, al paso que tantos pobres mueren de hambre? ¿Cuántos otros poseen gran abundancia de vestidos, mientras muchos pobres padecen de frío? Es que, amigo mío, no estás en condiciones, no tienes con qué hacer limosna, puesto que solo dispones de tu salario. Si quisieras, tendrías fácilmente algo que dar a los pobres. Bien tienes con qué llevar a tus hijas a la condenación. Bien tienes con qué ir al café, a la taberna, al baile, a los antros. Me dirás, empero, nosotros somos pobres, apenas tenemos lo necesario para vivir. Amigo mío, si el día de la fiesta mayor no gastases tan superfluamente algo, te quedaría para los pobres. ¿Cuántas veces habrás ido a las ciudades, a los casinos, a otras partes solamente para recrearte sin tener que hacer nada allí? No ahondemos más. Bastante clara está la verdad. No vamos a fastidiarnos con enumeraciones prolijas. Si los santos hubiesen obrado como nosotros, tampoco habrían llegado a dar limosna, mas ellos sabían muy bien cuán necesaria les era para su santificación, que ahorraban cuanto les era posible a tal objeto, y así disponían siempre de algunas reservas. Por otra parte, la caridad no se practica solo con el dinero. Podéis visitar a un enfermo, hacerle un rato de compañía, prestarle algún servicio, arreglarle la cama, prepararle los remedios, consolarle en sus penas y leerle algún libro piadoso. No obstante, en honor de la verdad, hay que reconocer que sentís generalmente inclinación a socorrer a los desgraciados y os compadecéis de sus miserias. Mas veo también cómo son contados los que dan limosna en forma adecuada, para hacerse acreedores a una espiritual recompensa, según vais a ver.
Unos lo hacen a fin de ser tenidos por personas de bien, otros por sentimentalismo, para que se sientan conmovidos ante las miserias ajenas, otros para que se les aprecie, se les diga que son buenos y sea alabada su manera de vivir, tal vez hasta algunos para que se les pague con algún servicio o en espera de algún favor. Pues bien, todos esos que al dar limosnas tienen únicamente tales miras carecen de las cualidades necesarias para hacer que la caridad sea meritoria. Hay quienes tienen sus pobres predilectos a los cuales les darían cuanto poseen, mas para los otros muestran un corazón cruel. Portarse así no es más que obrar como gentiles. Mas pensaréis vosotros, ¿cómo debe hacerse la limosna para que sea meritoria? Comprendan bien en 2 palabras. Voy a decírselos. En todo el bien que hacen a nuestro prójimo, hemos de tener como objetivo el agradar a Dios y el salvar nuestra alma. Cuando vuestras limosnas no vayan acompañadas de estas 2 intenciones, la buena obra resultará perdida para el cielo. Esta es la causa por la que serán tan escasas las buenas obras que nos acompañen ante el tribunal de Dios, pues la realizamos de una manera tan humana. Nos complace que se nos agradezca, que se hable de ellas, se nos devuelvan con algún favor, y hasta nos gusta hablar de nuestras buenas acciones para manifestar que somos caritativos. Tenernos nuestras preferencias, a unos les damos sin medida, mas a otros nos negamos a darles nada, antes bien los despreciamos. Cuando no queramos o no podamos socorrer a los indigentes, cuidemos de no despreciarlos, pues es al mismo Jesucristo a quien despreciamos. Lo poco que damos, démoslo de corazón, con la mira de agradar a Dios y de satisfacer por nuestros pecados. El que tiene verdadera caridad no guarda preferencias de ninguna clase. Lo mismo favorece a sus amigos que a sus enemigos. Con igual diligencia, la alegría da a unos que a otros. Si alguna preferencia hubiese de tener, sería para con los que han dado algún disgusto. Esto es lo que hacía San Francisco de Sales. Algunos, cuando han favorecido a alguien, si se los favorece, les causan después algún disgusto, enseguida les echan en cara los servicios que les prestaron. Con esto os engañáis, ya que así perdéis toda recompensa. ¿No saben que aquella persona os ha implorado caridad en el nombre de Jesucristo, y que ustedes la habéis socorrido para agradar a Dios y satisfacer por vuestros pecados? La pobreza no es más que un instrumento del cual Dios se sirve para impulsarnos a obrar bien. Ved todavía otro lazo que el demonio os tenderá con frecuencia y con el cual sorprende a muchas almas. Consiste en representar nuestras buenas acciones ante nuestra mente, para que nos gocemos en ellas y así de este modo hacernos perder la recompensa a quien nos hicimos acreedores. Así pues, cuando el demonio nos pone delante tales consideraciones, hemos de apartarlas prestos con un mal pensamiento. ¿Qué debemos sacar de todo esto? Vedlo, que la limosna es de gran mérito a los ojos de Dios y tan poderosa para traer sobre nosotros sus misericordias, que parece como si asegurase nuestra salvación. Mientras estamos en este mundo es preciso hacer cuantas limosnas podamos. Siempre seremos bastante ricos si tenemos la dicha de agradar a Dios y salvar nuestra alma. Mas es necesario hacer la limosna con la más pura intención. Cuán felices seríamos si todas las limosnas que habremos hecho durante nuestra vida nos acompañasen delante del tribunal de Dios para ayudarnos a ganar el cielo. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars.